En Don Juan Manuel leemos que un día fablaba el conde Lucanor con Patronio, su consellero, en esta guisa. Patronio, gran tiempo ha que yo he un enemigo de que me vino mucho mal. Eso mismo ha él de mí, en guisa que por las obras y por las voluntades estamos muy mal en uno. Et agora acaesció así, que otro hombre muy más poderoso que nos, entramos va comenzando algunas cosas, no es entramos de entrar, entrambos. Otro hombre muy más poderoso que nos entrambos, va comenzando algunas cosas de que cada uno de nos recela, que él puede venir muy gran daño. Et agora aquel mío enemigo envióme decir que nos aviniésemos en uno para nos defender de aquel otro que quiere ser contra nos. Casi ambos fuéremos ayuntados, es cierto que nos podremos defender. Y si el uno de nos se desvaría del otro, es cierto que cualquier de nos que quiere extroir, no es instruir sino destruir, que quiere extroir a aquel de que nos recelamos, que lo puede hacer ligeramente. De que el uno de nos fuere extroído, cualquier de nos que fincare sería muy ligero de extroir. Yo agora estoy en muy gran duda de este fecho. De una parte me temo mucho que, bueno, hay quien dice que en esta época, iba a decir que en esta época ya la F inicial en realidad se aspiraba y entonces habría que decir hecho en lugar de fecho, pero no nos compliquemos. Yo agora estoy en muy gran duda de este fecho. De una parte me temo mucho que aquel mi enemigo me querría engañar, si él una vez en su poder me tuviese, no sería yo bien seguro de la vida. Si gran amor pusiéremos en uno, no se puede excusar de fiar yo en él et él en mí. Y además estoy pronunciando yo, podría ser, porque vendría a ser, sí, como una J, pero también podría ser yo. Bueno, sí, yo. No se puede excusar de fiar yo en él et él en mí. Et esto me face estar en grande recelo. De otra parte, entiendo que si no fuéremos amigos, así como me lo envía a rogar, que nos puede venir muy gran daño por la manera que vos ya dije, por la gran fianza que yo he en vos, en el vuestro buen entendimiento, ruego vos que me conselledes lo que faga en este fecho. Señor conde Lucanor, dijo Patronio, este fecho es muy grande, es muy peligroso. Para que mejor entendades lo que vos cumplía de facer, placerme ia que sopiésedes lo que aconteció en Túnez a dos caballeros que vivían con el infante don Enrique. El conde le preguntó cómo fuera aquello. Señor conde, dijo Patronio, dos caballeros que vivían con el infante don Enrique en Túnez eran entramos muy amigos et posaban siempre en una posada. Et estos dos caballeros no tenían más de sendos caballos, et así como los caballeros se querían muy gran bien así los caballos se querían muy gran mal. Los caballeros no eran tan ricos que pudiesen mantener dos posadas. Por la malquerencia de los caballos no podían posar en una posada, por esto habían a vivir una vida muy enollosa. De que esto les duró un tiempo y vieron que no lo podían más sufrir, contaron su facienda a don Enrique y pediéronle por merced que echase aquellos caballos a un león que el rey de Túnez tenía. Don Enrique les agradeció lo que decían muy mucho, et fabló con el rey de Túnez. Y fueron los caballos muy bien pechados a los caballeros y metiéronlos en un corral donde estaba el león. Cuando los caballos se vieron en el corral, antes que el león saliese de la casa donde yacía encerrado, comenzáronse a matar lo más bravamente del mundo.
Estando ellos en su pelea, abrieron la puerta de la casa en que estaba el león, de que salió al corral, los caballos lo vieron, comenzaron a tremer muy fieramente, poco a poco fueronse legando el uno al otro. Desde que fueron entramos juntados en uno, estuvieron así una pieza. Te enderecharon entramos al león y pararon lo tal a muesos y tacoches que por fuerza se hubo de encerrar en la casa donde saliera. Fincaron los caballos sanos, que les non fizo ningún mal el león. Y después fueron aquellos caballos tan bien avenidos en uno, que comían muy de grado en un pesebre, y estaban en uno en una casa muy pequeña. Y esta avenencia hubieron entre sí por el gran recelo que hubieron del león. Aunque en sus orígenes de la novela Menéndez y Pelayo censa esta historia entre las fábulas esópicas y orientales, parece completamente original. Si podemos dudar del origen anterior a don Enrique y al rey de Túnez de esta historia, y podemos dudar de que, en fin, sea un cuento persa o indio, sí estamos seguros de que el asunto de la novela Sorak Pierre de Boris Andreyevich Lavreñov de 1924 es original y está basada en hechos y personas reales. Fue adaptada al cine de manera casi inmediata en 1927, ni más ni menos que por Yakov Alexandrovich Protazanov, y se convirtió en el primer largometraje de Grigori Naumovich Chugray Naumovich Chugray de 1956. Hoy toca hablar de este gran director, Chugray. Su segunda película, escrita por él mismo, por Chugray, en compañía de Valentin Ivanovich Yechov, Ballada o Soldati, de 1959, también trataba sobre el amor en la guerra. Pero la historia de Lavreñov, tan líricamente tratada por Chugray, resulta demasiado impactante, estremecedora, impresionante y cruda, como para que podamos elegir otra de sus películas que no sea la primera. Su tema dividió a la censura. Por un lado, les parecía inaceptable que, por un tercer enemigo, la situación hostil que propone un naufragio, este era el enemigo, todo lo que conlleva un naufragio. Bueno, sí, evidentemente para el stalinismo el sufragio era un peligro, no, pero el peligro que unía a un blanco y a una roja era un naufragio. Y por ese tercer enemigo, el naufragio, dos enemigos, un oficial blanco y una francotiradora roja, no solo se avenían. Les parecía inaceptable a los censores que no solo se avinieran, como los caballos de Túnez, sino que se enamoraran y escribieran poesía. Era problemático también que la cultura del oficial blanco fuera superior a la de la luchadora comunista, y que tuviera que explicarle por qué ella es su viernes, porque él dice que es su viernes, en la isla desierta donde sobreviven, la isla de Barça Kelmes, que dejó de ser una isla cuando el Aral dejó de ser un mar. Y bien mirado, la sola presencia de este mar en la película hoy día resulta propaganda anticomunista. También era problemático que la poesía propagandística y comprometida de la comunista, obra del personaje real en el que se inspira, fuera, según el propio Lavreñov en una carta, conmovedora, pero absolutamente ridícula. Pero el final convenció a los censores, tanto en 1927 como en tiempo de Chugray, cuando tocó evaluar y examinar a Chugray. Los censores aplaudieron el final tanto como a nosotros nos estremece, a nosotros y a cualquiera con algo de decencia. Cuando llega un barco con soldados blancos y el oficial le pide a la francotiradora que se una a él, vuelve a convertirse en el enemigo y ella le pega un tiro mientras lo insulta.
El final, en el que abraza el cadáver, se asemeja evidentemente al de Duel in the Sun, Duelo al Sol, de King Vidor, pero también de otros muchos directores, porque fue una producción muy agitada, de 1946, al que a su vez antecede el final de la versión muda de Zorak Piervi de Protazanov, de 1927, que dejaba claro que no estaba pintando una pasión irracional como Duelo al Sol, sino una ejecución política llevada a cabo con precisión cartesiana. En la versión muda, los blancos llegan hasta la playa y preguntan quién es el muerto, que va con harapos y medio desnudo. La comunista, cuyo bando en la guerra civil tampoco es reconocible, piensa. Y vemos lo que piensa. Son libertades y licencias que tenía el cine mudo que luego se pierden. Esa superposición de imágenes, esos primeros planos de objetos que no están. En la pantalla aparece como única respuesta a la pregunta sobre la identidad del asesinado, su galón. No sabemos si fue por influencia de Duelo al Sol o por la progresiva disolución del estalinismo, pero en la versión de Chukhrai, el cadáver y su asesina tienen su momento de intimidad, sin que lleguen los soldados blancos, que nos recuerda el grande y terrible cuento antibelicista de Garshin, Shtirie Dnia, 4 días, de 1877, sobre un soldado ruso inmovilizado, que convive 4 días tendido en la hierba con el cadáver de un soldado enemigo turco. En 1965, Frank Sinatra dirigió None But the Brave, que tiene también un título japonés, porque es una coproducción estadounidense-japonesa, la primera, después de la guerra, y creo que en general, con guión de John Twist y Kazuya Sasaki, sobre un relato de Kikumaru Okuda, en la que estos dos náufragos del cine soviético y de la novelística soviética y de la tradición clásica rusa de Garshin, se sustituían por dos pelotones completos enemigos, dos pelotones enteros que tenían contra su voluntad que acabar matándose. John Boorman encontró otra solución para la historia en Hell in the Pacific, Infierno en el Pacífico, de 1968, que a todas luces es una mala película, muy lenta, muy odiosa, que hacía compartir al espectador la frustración lingüística padecida por un soldado japonés, ni más ni menos que Mifune, y otro estadounidense. Si ese era el tema, podría haber enfocado durante varias horas a lo Vizcaí qui es troba en Alemania, paralític que non pot señalar, del que hablaba el gran poeta valenciano. Es mala también porque después de tantos esfuerzos por entenderse, una bomba acaba con los dos protagonistas. La muerte es el fin de todos nosotros, pero no tiene sentido acabar las historias con la muerte de todos los personajes, aunque se produzca un segundo después de haber terminado la historia. Elegir ese final se dejó al azar encima, como en Il Sorpasso de Dino Risi de 1962, pero aunque esta fuera una decisión discutible en el caso de la película de Risi, en el caso de la película de Boorman, aún, en el caso de Risi, aún quedaba un personaje y por lo tanto historia. En la película de Boorman, al cargarse a los dos personajes de una tacada, lo que está haciendo es una payasada desde el punto de vista narrativo. Es como si en todas las historias, en todas las películas, se nos cuenta al final detalladamente la muerte de todos los personajes. Así no se cuentan las historias. Y la historia que nos narra la película no termina con la muerte de los personajes. No es el momento de terminarla. Debería haber terminado antes, porque la historia termina antes. La evolución de la sensibilidad permitió que en 1985 se estrenara una película que defendía la deserción por el entendimiento y el afecto
contra la que prevenía la película de Pratashanov de 1927, y por supuesto también la de Chukhrai. Enemy Mine, Enemigo Mío, Enemy Mine, de Wolfgang Petersen, de 1985, sobre el relato de Barry B. Longyear, de 1979.